Gráfico del índice Merval tradicional. Como vemos, el quiebre del tardo de quiebre reversión en la zona de 2064,15 no pudo ser consolidado a pesar que operó varios días debajo de él, y en parte gracias a el fuerte soporte make or break que teníamos aquí, que mencionamos en semanas anteriores, y que tenía una fecha inicial como resolución en zona de rebote o continuación fuerte a la baja para el 19 de junio. El mínimo se vio en 2 barras antes, el 17 de junio, y dio lugar a un rebote bastante importante que alcanza el objetivo secundario en términos de análisis temporal. Pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta un factor muy importante, que es, dada la cantidad de días que tenemos aquí en lo que sería la potencial onda 4, y dada la cantidad de días que en teoría, ya sea que tomemos esta zona como onda 2 o esta zona como onda 2, cualquiera de las dos, los dos movimientos duraron 3 pivots de mínimo a máximo, y este ya está durando unos 8, lo que altera demasiado las proporciones, y ya no podemos especular con que lo que estamos viendo sea un movimiento de onda 4. Dado que tenemos que anular la posibilidad de onda 4, la posibilidad de 47% nuevo mínimo se pone en discusión, ya que se basa en una posibilidad de que esto sea una onda 4, y por esa situación tenemos dos escenarios. O bien lo que estamos viendo es una onda contratendencial de onda B, es decir, la contratendencial desde el máximo hasta el último mínimo en la zona de 2000 puntos. Si bien podría ser una onda B contratendencial para luego profundizar la caída, y si fuera una onda B debería continuar un poquito más al alza sobre la resistencia de 2100 puntos. O lo que estamos viendo es un cambio mayor de tendencia, es decir, tenemos dos escenarios. Esta es la onda A, hay una onda B que debería prolongarse un poquito más, y después veríamos una onda C con una altísima probabilidad. En ese escenario tendríamos prácticamente el 100% de probabilidades de un nuevo mínimo, si esto fuera una onda B contratendencial. Todavía no podemos estar definidos por esa posición, pero si esto se confirma con como una onda B, tenemos el 100% de probabilidades de un nuevo mínimo, porque se proyectaría, de ser una onda B, la caída desde la zona de 2250 puntos hasta 2000 puntos, es decir, más o menos 250 puntos desde el lugar que alcance la onda B. Digamos que la onda B alcanzara 2100 puntos, 2150 puntos hipotéticamente, estaríamos hablando de objetivos por debajo de los 1950, 1900 puntos. Ese sería un escenario. El otro escenario, si bien los fundamentos de la economía y los problemas que tiene Argentina en este momento todavía no permiten jugarse por ese escenario, sería que estaríamos ante una potencial reversión de la tendencia y una continuación al alza. Si bien hay muchos papeles que están muy subvaluados, sobre todo los que influyen mucho en el mercado de Argentina, hay papeles como Petrobras, Brasil y Tenaris que están muy alcistas respecto del resto del panel. Y dada esa situación hay que tener muchísimo cuidado, ya que como está replicando muchísimo el petróleo, en el momento que el petróleo empiece a aflojar de una forma rápida, esos dos papeles podrían derrumbar el índice Merval, incluso con un rebote generalizado del resto de los papeles. Aquí se ve una profunda divergencia entre el Merval Argentina y el Merval tradicional, ya que vemos que en esta caída fuerte que ha tenido, y con el rebote subsiguiente gracias a Tenaris sobre todo, vemos la fuerte divergencia que hay entre la zona de 2030 aproximadamente y el mínimo del año pasado, perdón, el mínimo de este año, que fue la zona de 1861 puntos. Dadas esas circunstancias tenemos que tener muchísimo cuidado, ya que esta divergencia es muy importante, ya que podría apuntar a un cambio de cartera profundo en el mediano plazo, en el cual Tenaris y Petrobras Brasil fueran relegadas por un rebote generalizado de papeles que cayeron muchísimo, como el sector financiero. Hay que tener muchísimo cuidado, ya que los dos escenarios son extremos opuestos. Uno es la reversión de tendencia al alza, lo cual se ve muy improbable por ahora. Solamente podríamos asignarle no más de un 30% de probabilidades de que esto fuera un movimiento contratendencial, un impulso luego del movimiento bajista, que sería contratendencial, o un 60 a 70% de probabilidades de que esto, incluso si se excede, solamente sería un movimiento contratendencial. A medida que sigamos alcanzando niveles superiores, estaríamos discutiendo el grado del movimiento contratendencial y no la contratendencia en sí. Si este movimiento se prolonga mucho más, tendríamos una caída muy fuerte. Si vemos el gráfico semanal, vemos que todo se perfila como una corrección extremadamente compleja, que ha empezado en la zona de máximos de eh, noviembre del año pasado aproximadamente, y dada esa circunstancia tenemos que el comportamiento podría emularse a la baja y alcanzar objetivos en la zona de 1800 puntos.
Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado en las próximas semanas para ver cuál será el camino que resolverá el índice. Argentina, como vemos, hay una fuerte divergencia entre el Merval Argentina y el Merval tradicional, más que nada por la cuestión del peso de Tenaris y APBR en el índice Merval. Como vemos, el corte hacia la baja en la última etapa fue muchísimo más fuerte. La señal de venta se confirmó cuando el Merval Argentina cruzó 1450 puntos y francamente fue directamente una caída muy pronunciada y se dio lugar a un movimiento bajista tal que le permitió alcanzar la zona de soporte de 1300 puntos, que como vemos fue la zona de mínimos de agosto del año pasado. Como vemos, estamos muy debilitados en términos del Merval Argentina y se alcanzó el soporte make or break en esta zona que vemos aquí de entre 1280 y 1300 puntos, mucho después de la segunda fecha como una resolución como soporte de continuación a la baja, que la segunda fecha era para el 28 de mayo, lo que demuestra que si bien en un principio se intentó y tuvo algo de fortaleza como para no alcanzar el objetivo temporal que mencionamos, luego la presión bajista fue tal que alcanzó esa zona de todos modos. Si vemos el gráfico semanal, vemos la fortaleza de la resistencia de 1300 puntos, como vemos en diferentes ocasiones ha sido soporte o resistencia intercambiablemente, y vemos que esta podría ser una zona para un rebote interesante del Merval Argentina hacia la zona de, si el mínimo lo vimos la semana pasada, los objetivos serían 1372 puntos y 1431 puntos. Como vemos en el gráfico semanal también hay una señal de venta confirmada y al mismo tiempo vemos que según apunta el gráfico estaríamos ante un movimiento que incluso ante un rebote importante desde esta zona el mínimo no se había visto y solamente estaríamos ante un rebote importante en términos incluso semanales si el mínimo fue visto la semana pasada y todavía no se profundiza un poco más para luego buscar un nuevo mínimo. Si la semana que viene vemos una profundización de la caída del índice Merval Argentina, lo más probable es que vayamos al mucho más fuerte soporte de 1200 puntos y en esa zona sí podría definirse en un rebote bastante importante, pero por ahora las perspectivas del índice siguen siendo muy bajistas, pero tenemos que esperar a ver si esta zona de 1300 puntos da lugar a un rebote o si por el contrario vamos a tener una baja adicional hacia la zona de 1200 antes que podamos ver ese rebote que mencionamos.